Muy fuerte abrazo, qué alegría encontrarnos en este domingo para reflexionar la palabra de Dios. El texto que nos convoca hoy está enmarcado en el bloque temático que va desde Isaías 65, versículo 1, al capítulo 66, versículo 24. Este apartado del profeta desempeña una triple función. En primer lugar, constituye el epílogo de todo el libro de Isaías, que va desde el capítulo 1 hasta el 66. En segundo término, con él se cierra el contenido del segundo y del tercer Isaías, el bloque correspondiente a los capítulos del 40 al 66. Y en tercer lugar, este pasaje está enmarcado también en el papel que ejerce el epílogo del tercer Isaías. El tercer Isaías, que recordemos, va del 56 al 66 en los capítulos estos que he mencionado. Con el epílogo de la obra se expone la situación del pueblo redimido que junto a las naciones alaba al Señor en Sión versus lo que se nos había presentado en el prólogo del libro, que había descrito la situación de Israel como un pueblo pecador. Si bien recordamos, eso está en Isaías capítulo 1, versículos del 1 al 31. Al leer este pasaje, hay que tener en cuenta que estamos enmarcados en el tercer Isaías, que se piensa que fue escrito después del exilio y centra su mensaje en la reconstrucción de Jerusalén, la restauración de la comunidad de fe y la promesa de la gloria de Dios, después de la purificación y sufrimiento padecido por el pueblo durante el exilio. De esta manera, el tercer Isaías ofrece un mensaje de esperanza y restauración para el pueblo de Israel, enfatizando en un tema muy importante para el momento en que se escribe el texto: la fidelidad de Dios con su pueblo. Ya en el cierre del libro, el pueblo pecador, aludido al inicio de la obra con la metáfora de la hierba seca y la flor marchita, recordemos bien esta imagen presente en el capítulo 40, versículos del 6 al 8, aparece ahora en el epílogo como el pueblo renovado que, junto a las naciones, contempla la gloria de Dios en Sión. Ya esta imagen presente en el capítulo 66, versículos del 18 al 19. De esta manera, el pasaje de Isaías 66, 10, versículos del 10 al 14, que nos convoca hoy, destaca a Dios como el Señor de la historia, que responderá a todas las luchas del pueblo de Israel, aniquilando a los perversos que se mofan de los justos, salvando a los míseros, representados por la ciudad de Jerusalén, de quien brota un pueblo nuevo, un eco de lo que ya se había dicho en el mismo capítulo 66, ya en los versículos anteriores, del 7 al 9. Entonces, el poema que estamos leyendo o proclamando hoy en la liturgia nos invita al gozo y la alegría de quienes en antaño guardaron luto, representación del pueblo de Dios que había sido exiliado y que había padecido todos los oprobios de este acontecimiento, todo lo que trajo consigo el exilio. Pues tal como lo expresa el profeta en el versículo 10 de este capítulo 66, del seno de la ciudad brotará el consuelo. Un eco muy interesante de lo que ha presentado ya el profeta en el capítulo 2, versículo 3, cuando escribió: y vendrán muchos pueblos y dirán, vengan y subamos al monte de Dios, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. A tenor del contexto que vive Israel en el momento en que se está escribiendo, o que se escribe esta tercera parte del libro del profeta, el consuelo se derrama sobre el pueblo que había sido maltrecho por sus pecados, tal como lo había expresado ya el profeta en el capítulo 40 y en el capítulo 57. Pero este consuelo, lo interesante acá es que también alcanzará a los paganos, quienes descubrirán la identidad de Dios gracias a la luz emanada de las entrañas de la ciudad de Jerusalén, que ahora se nos presenta como redimida. El texto nos deja ver que el Señor vierte sobre Jerusalén el bienestar. Eso está muy presente en el versículo 12. El término bienestar, que es una traducción del hebreo shalom, explicita el aspecto externo de las relaciones armónicas en que se desenvuelve la vida de la comunidad. Recordemos que las relaciones armónicas no brotan por arte de magia, sino que la armonía es una consecuencia del cumplimiento de la ley, de la Torá. Este es el auténtico don que el Señor entrega a su pueblo, y por lo tanto el bienestar, la paz, surge cuando se sigue el designio de Dios. Cuando la comunidad refleja armonía,
Eso es una metáfora de la luz de Dios que nos presentó ya el profeta en el capítulo 60, versículos del 1 al 2. Atrae a todas las naciones hacia el monte santo, es decir, hacia la ciudad santa, hacia Jerusalén. Esto traducido más hacia nosotros es hacia el encuentro directo, concreto con Dios. Por esa razón, el poema que estamos leyendo hoy afirma que lo bueno de las naciones se dirige siempre a Sión y recalca el cariño, símbolo del agradecimiento con el que los pueblos extranjeros acariciarán al pueblo redimido por Dios, a Israel. Eso es un aspecto que destaca mucho este texto, sobre todo en el versículo 12. No debemos olvidar también que el tercer Isaías eh, radica en concretar, o el mensaje del tercer Isaías radica en concretar la temática que se había presentado en el segundo. Es crucial recordar que este libro amplía y especifica los temas que ya se habían abordado en la segunda parte del profeta. En otras palabras, el tercer Isaías no nos presenta un tema completamente nuevo, sino que profundiza y detalla en lo que se había insinuado o planteado en la sección anterior. Mientras que en el segundo Isaías se había centrado en la restauración de Jerusalén y la esperanza de la liberación del pueblo judío que se encontraba en el exilio, el tercer Isaías se enfoca en cómo aplicar esa esperanza de restauración en la vida cotidiana del pueblo que ha vuelto del exilio, abordando temas como la justicia social, el culto adecuado y la inclusión de todos los pueblos en la salvación. Desde esta perspectiva, la acción de Dios derramando el bienestar sobre Sión recuerda el contenido de Isaías capítulo 44 versículos del 1 al 3, donde el Señor derramaba el agua, metáfora de su bendición, sobre el pueblo que se había marchitado para convertirlo ahora en una planta frondosa, símbolo de la nación redimida. De esta manera, la actuación de Dios se caracteriza por el consuelo que el Señor vierte sobre el pueblo. Esta es la máxima expresión del cariño que regala Dios con la ternura de una madre hacia su pueblo, como le expresa el versículo 13 del capítulo 66. Tras la mención del aspecto maternal de Dios, el texto ofrece un estilo que quizá sea una paráfrasis del capítulo 66, versículo 13, cuando nos decía el profeta, y por Jerusalén serán consolados. La posible acotación revela que el pueblo redimido simbolizado tras la mención de la ciudad santa, constituye la mediación privilegiada por la que la salvación de Dios alcanza a toda la humanidad. El segundo Isaías destacó cómo Dios destina su señorío sobre el cosmos, sobre la historia, a la liberación de Israel. Pero el texto que estamos leyendo hoy está enmarcado en un actuar progresivo que nos manifiesta desde versículos antes, la identidad esponsal, paternal y ahora la identidad maternal de Dios. El Señor se revela de este modo con un tono personal, en una relación personal que se establece con el pueblo. Este consuelo maternal del Señor es para nosotros símbolo de la alegría del corazón y provoca que esos huesos de sus elegidos florezcan ahora. El corazón es la metáfora que designa el hondón del ser humano. Cuando el texto afirma que el corazón se alegra, alude a la regeneración del hombre desde lo más profundo de su ser. Es una transformación que abrazará a toda la persona, simbolizada entonces con esta imagen de los huesos. La regeneración del hombre tiene carácter súbito. Acontece con la misma celeridad con que brota el césped. El texto no se refiere a la renovación de un individuo, sino a la salvación de todos sus siervos, contrapuesta al ocaso del adversario de Dios, a los idólatras. Entonces, el Señor con su fuerza, simbolizada pues por el fuego y la espada, abate a los idólatras y entonces hace que el fiel, el justo, sea restaurado. Una aplicación cristiana de este pasaje podemos encontrarla enmarcada en la esperanza y la restauración del pueblo de Israel, esta que tiene un eco directo en nuestra fe cristiana. Nosotros como iglesia somos hoy ese pueblo renovado que contempla la gloria de Dios y anuncia su salvación a todas las naciones. Jerusalén simboliza para nosotros no solo la ciudad santa, sino también el corazón de la iglesia donde brota la palabra, el consuelo y la paz que Cristo nos ha traído.
consuelo maternal de Dios, tan bellamente descrito en este texto, encuentra su plenitud en Jesucristo, quien nos revela el rostro cercano, misericordioso y tierno del Padre. En él se cumplen todas las promesas de restauración. Los que estaban tristes, los que sufrieron el exilio del pecado, encuentran consuelo y alegría en su amor. Hoy estamos llamados a ser esa comunidad que irradia paz, que vive en armonía y que trae a otros hacia el Señor, no por la imposición, sino por el testimonio de una vida transformada y alegre. Esta profecía nos recuerda que la renovación viene de Dios, pero necesitamos corazones abiertos y comunidades que se dejen transformar. Un muy fuerte abrazo y un feliz domingo.